La radio con historia, 88.5 FM, 94.3 FM en Puerto Natales, presenta Zona Extrema. Un espacio que busca entregar una visión de la región que queremos. Zona Extrema, a través de Radio Presidente Ibáñez, cada sábado, justo al mediodía. Estos son los temas de hoy. Buenas tardes, gusto en saludarlos desde la Radio Presidente Ibáñez, una radio con historia. Estamos transmitiendo el programa Zona Extrema, como todos los días sábados, de 12 a 13 horas. Y me acompaña en esta exposición quien fuera intendente de esta región, el doctor Jorge Flíez. ¿Cómo estás, Jorge? Saludarte, Cristian. También hoy día un programa dual, podríamos decir, está con Cristian García, ex seremi de Economía y Hacienda del gobierno anterior, pero más que lo que fuimos es los ciudadanos que nos acompañan todos los días sábados en este programa de 12 a 1, Zona Extrema que recuerda un esfuerzo significativo y que también nos coloca en el objetivo de estar mirando permanentemente la región. Y una semana más de un movimiento que ha sido histórico y con varias novedades, y uno esperaría que de parte de algunos también existieran más novedades, pero son parte de la conversación que vamos a hacer en estos minutos. Efectivamente, vamos a hacer un gran repaso de lo que ha pasado a nivel nacional y por supuesto una bajada regional, ¿cierto? Pero evidentemente, claro, el movimiento ya lleva más de 40 días de movilizaciones. La gente salió a las calles, es un movimiento sin una orgánica, sin dirigentes, sin partidos detrás, simplemente la masa indignada, los trabajadores indignados, pero sobre todo los estudiantes indignados y también los pensionados, que han salido evidentemente a hacer marchas pacíficas, pero que evidentemente, como toda manifestación masiva, hay algunas cosas que no se pueden escapar o que se escapan, digamos, del control y que muchas veces terminan en actos vandálicos, pero no hay que confundir el sentido de la marcha y no hay que confundir y hacer una especie de similitud entre que todo el que se manifiesta termina siendo vandalismo. Sí, yo creo que en ese contexto insistir con mucha claridad que yo creo que de este proceso masivamente acompañado en el país, no hay personas que justifiquen hoy día la violencia, ninguna violencia. Exactamente. Y eso hay que dejarlo claro, ninguna violencia. Este movimiento social maravilloso, extraordinario, gigante, masivo, histórico, del punto de vista social y chileno, que tiene repercusiones acá, pero también nos están mirando desde fuera. Parte por una indignación, por una violencia acumulada con la situación de las pensiones, acumulada con la situación de salud, acumulada con la situación de seguridad de los barrios, acumulada con la falta de oportunidades, con los que sobran, como Exacto. Diría... Esta marginalidad. La marginalidad masiva de la gran mayoría de todos los chilenos que salieron finalmente a la calle y de distintos sectores, muy transversalmente, porque se entiende, inclusive solidariamente, que en este esfuerzo tenemos que acompañarlo todo. Esa violencia, y después sin lugar a duda una violencia de represión del Estado que ha sido brutal, reconocida por instituciones internacionales de derechos humanos, certificada ya a esta altura con testimonios, con imágenes, con contratación de lesiones, con más de 200 personas que han quedado con daño ocular, con esfuerzos en el ámbito de causar temor y con denigrar a la mujer y al hombre. Y la violencia de personas, como dices tú, que se aprovechan de un espacio real de la gente, de querer manifestarse, de la libertad que tiene para manifestarse y hacer daño, y hacerle daño no solamente al país, sino hacerle daño al mismo movimiento. Exacto. De hecho, hoy día en esta situación de vulnerabilidad y desorden, claro, el delincuente lo que hace es aprovechar todas las falencias de la sociedad para perpetrar estos actos delictivos, ¿cierto?
Antiguamente eran los portonazos, los robos a cajero automáticos, los asaltos, pero hoy día todo es mucho más fácil para el delincuente, dado el nivel de desprotección que el Estado mismo ha tenido respecto de los bienes, respecto de la seguridad de las personas, sobre todo. Entonces no hay que confundir efectivamente al delincuente con el movimiento que se manifiesta pacíficamente y que además tiene legítimas demandas acumuladas con una rabia por muchos años, pero además tampoco hay que dejar pasar los errores comunicativos y la falta de empatía que han tenido las autoridades, sobre todo los ministros del gabinete Piñera y el propio presidente, que han salido con unos disparates increíbles y que justamente lo que hicieron fue acumular cada vez más esta rabia y hacer que finalmente reventara. Porque cuando un ministro dice que hay que levantarse más temprano para aprovechar la baja de los pasajes, o cuando salen con tonteras como que las flores están baratas, entonces es un momento para aprovechar las compras respecto de flores, y así un sinnúmero de otros disparates, como señalar que hay que llevarse la inversión afuera, o que hay que hacer bingos para reparar las escuelas. Entonces finalmente tenemos un desconocimiento en realidad de cuál es el rol del Estado de parte de la autoridad que hoy día están ejerciendo la administración del Estado. Claro, y resumiendo, Cristian, esta semana, aparte de faltar todavía, y eso tal vez lo vamos a hablar un ratito más, el liderazgo que uno espera en un país presidencial, de que se tome alguna medida, se tomen las riendas, haya una conversación dura pero real y efectiva con lo que significa este movimiento, con lo que significa el estado actual de la nación, del presidente de la República especialmente. El Congreso ha corrido paralelo, los municipios han corrido paralelo, el movimiento social ha corrido paralelo, y tal vez empezar en un área, y es interesante conversar, la dinámica que ha impuesto en este nivel de urgencia, que uno de los pocos que uno ve que por lo menos cambia la dinámica habitual, el ministro de Hacienda que tú conoces muy bien, sí. Que prácticamente los últimos gobiernos dominaba la estructura conservadora de los gobiernos. Desde la vuelta a la democracia, efectivamente, el Ministerio de Hacienda era el ministerio más poderoso, porque finalmente manejaba la billetera, manejaba también las reglas respecto a lo que se puede o no se puede hacer. Podríamos decir que la economía estaba decidiendo lo político, ¿cierto? Exactamente, de hecho, y es muy bien dicho, porque ahí hay un ejemplo claro respecto a lo que pasó con el alza de las tarifas de los 30 pesos. Porque las tarifas subieron porque los tecnócratas decían de que tenían que subir porque la planilla Excel lo decía. Sí, eso era muy parecido a la conversación que hubo a cuatro paredes por el alza del gas. Lo mismo que hubo con el alza del gas, y es lo mismo que ha habido con un montón de decisiones. De hecho, en el gobierno anterior nosotros logramos romper ese esquema en base justamente a implementar un plan de zona extrema que tenía otros tópicos de evaluación que no eran los tradicionalmente contemplados en estas famosas planillas Excel, y que han permitido efectivamente tener una gran inversión. Entonces, esto demuestra de que los tecnócratas no pueden ser los que gobiernan ni los que administran, simplemente porque la decisión, siempre toda decisión debe ser política. La implementación de esa decisión, bueno, es una cuestión técnica, pero no puede ser que lo técnico domine lo político, y sobre todo que lo económico haya sido lo que haya regido todas las disciplinas del quehacer humano y haya impuesto que la rentabilidad tiene que ser prácticamente asegurada para hacer cualquier actividad, y si no la debe hacer ni siquiera el Estado. Y tal vez agregarte un pelo más a la sopa en no solamente lo económico, porque es el modelo económico extremo del chileno el que dominó la decisión sobre política, inclusive sobre la ética. Y de hecho permeó la propia conducta, o sea, porque es algo económico, pero permeó a todas las demás quehaceres del ser humano. Tanto es así, claro, que hoy día prima un sentido absolutamente individualista y de consumo. Y es por eso también que ha habido toda esta desprotección social, y es por eso también de que cuesta que la gente muchas veces entienda, y las autoridades también entiendan, lo que significa el sentido colectivo. Pero ese sentido colectivo hoy día se ha recuperado a través de estas manifestaciones que además hay un anonimato, porque nadie sabe quiénes fueron las primeras chiquillas estudiantes, ¿cierto?, secundarias que saltaron el torniquete del metro, que habían llamado a la evasión, pero que finalmente hizo que Chile despertara y este movimiento avanzara y finalmente se colocaran en la calle, ¿cierto?, las propuestas que la gente espera, que tienen que ver con el cambio de la Constitución, porque detrás de la Constitución está el modelo, estas relaciones, pero también está la forma como el gobierno se relaciona con los ciudadanos y cómo los ciudadanos se empoderan de las decisiones. Cuestiones tan importantes como, por ejemplo, cuál va a ser el rol de las regiones a propósito de este cambio constitucional, ¿cierto?, o el mismo sistema presidencial, o la misma excesiva decisión que había de parte de Hacienda. Pero claro,
también hay otras demandas que son puntuales y que se pueden trabajar perfectamente, donde el gobierno ha sido bastante timorato, poco audaz, y ha puesto cuestiones que, si uno las lee, en realidad estaban en su programa de gobierno. El alza de las pensiones, con una alza mínima para las pensiones, además simplemente asistenciales, no una reforma de profundidad. Yo creo que tuviste la oportunidad, Cristian, de, si no me equivoco, un economista que asesor del Banco Central, Quirós, creo que el apellido, de profesor de la Chile, también profesor adjunto de la Católica, si bien recuerdo el antecedente. Él propuso, y estuvo esta semana invitado, sobre todo en el contexto de lo que fue la discusión de la ley de presupuesto, del plan B, y explicaba que justamente no pueden haber respuestas timoratas o habituales, o de las mismas respuestas que hemos tenido los últimos 40 años a situaciones de excepción. Exacto. De excepción política, de excepción de un país que está en la incertidumbre del camino que va a ir forjando. Está clara, meridianamente clara, la petición en la calle, y está muy difusa aún la respuesta de la institucionalidad. Y yo creo que ahí es muy interesante, yo entiendo que lo leíste, y es muy interesante que hace el ejemplo con situaciones críticas como fue la gran recesión del año 30, la Segunda Guerra Mundial, en que no se podía hacer la misma economía que previo al evento. De hecho, por eso se habló del nuevo trato. Exacto. Y por eso efectivamente se habló de la incorporación de un nuevo modelo, el modelo keynesiano, ¿cierto?, al sistema económico. Pero efectivamente no se pueden dar las mismas respuestas tradicionales que no dieron resultados y que nos llevaron a lo que estamos. Por lo tanto, si el presidente declara un estado de excepción, ¿cierto?, el famoso estado de emergencia, por una cuestión de orden, bueno, también tenemos que tener una situación de emergencia respecto de la economía, y por lo tanto todos y respecto a la política, y respecto a la política económica y a la política en general. Entonces, estas situaciones de emergencia obligan a que, bueno, si tenemos ahorros que están destinados justamente a emergencia, o si tenemos la posibilidad de endeudarnos justamente para afrontar emergencia, si ya hemos declarado esta emergencia cuestiones de orden, ¿por qué no decir que estamos en emergencia para todo tipo de cosas? Y que claramente en 40 días de movilizaciones, donde el país no está funcionando, donde el orden no está asegurado, donde la economía viene en picada, donde además el dólar se disparó y el desempleo está a puertas de dispararse también, evidentemente que tenemos motivos suficientes para decir que estamos en una emergencia, y es lo que decía justamente este economista, que no se pueden enfrentar las situaciones excepcionales con respuestas no excepcionales. Con respuestas habituales. A respuestas habituales. Entonces, claro, a grandes problemas, grandes soluciones. Y en ese aspecto, tal vez, que es el interés que estamos en el programa con personas que han estado ligados a ciertos sectores, en el ámbito de vivienda, en el ámbito de transporte, en el ámbito jurídico, que hemos estado largamente hablando de lo que es la nueva Constitución, en el ámbito económico, que es un área en que tuviste la oportunidad, y también tuve la oportunidad de acompañarnos reiteradas oportunidades a estar trabajando con el Ministerio de Economía y Hacienda, y por qué no decirlo, peleando permanentemente con ellos. Claro, éramos poco queridos allá. Pero en esa lógica, Cristian, hoy día tenemos un acuerdo de ley de presupuesto, y yo diría que el otro acuerdo que se ha logrado dentro del mundo político establecido, Parlamento, Gobierno, tiene que ver con las pensiones. Sí. La pregunta ¿es un acuerdo audaz? ¿Es lo que responde a este momento? ¿O tenemos que seguir avanzando? No, yo creo que sigue siendo tímido. Ahora, también hay que hacer un punto ahí. Tú lo señalaste muy bien, este régimen presidencial requiere que sea el presidente el que tome las decisiones y el que dé la conducción. Pero resulta que el acuerdo político para tener una nueva constitución se gestó en el Parlamento. O sea, vuelvo a insistir, al igual que el tema de las pensiones. Y el tema de las pensiones fue obligado en el Parlamento a propósito de la discusión de la ley de presupuesto, ¿cierto? Donde, claro, se toca puntualmente el tema de las pensiones y se propone audazmente, inclusive diputados de la misma coalición del gobierno, que el alza sea de un 50% y no de un 20% como estaba proponiendo el gobierno. E inclusive la senadora Jimena Osandón desafía a cualquiera a que ese proyecto de ley entonces lo envíe al Tribunal Constitucional, a decir que es inconstitucional, porque efectivamente lo es. Pero ¿quién se va a atrever a hacerlo? No, y aparte a ver si hoy día el Tribunal Constitucional es capaz de resolver una cuestión así, de resolver en contra de la petición social. Y además, o sea, claro,
primero, quién va a ser el valiente o más bien el imbécil que va a mandar esto al Tribunal Constitucional, y luego si el Tribunal Constitucional efectivamente es tan descriteriado que se le ocurre de decir que es inconstitucional. Entonces, claro, pero el ejercicio que hay ahí es claramente señalar de que la autoridad presidencial está absolutamente mermada, en primer lugar. O sobrepasada, pero además reemplazada, porque el presidente no ha hecho gestiones, las tuvo que hacer el Parlamento. El Parlamento, y de hecho la iniciativa fue parlamentaria y tiene que estar siendo permanentemente aprobada por el Ejecutivo, lo cual en el modelo chileno es absolutamente impracticable. Claro. Pero además de la génesis, digamos, de decir de que está tomando decisiones que no tiene la autoridad para tomarla, porque el que tiene la autoridad supuestamente en realidad no está ejerciendo ninguna autoridad. Pero en segundo lugar, sigue siendo, a pesar de toda la audacia, algo que todavía uno pudiese establecer como timorato, porque no hay una profundización respecto de cuestiones que realmente tienen que ir, o de gradualidades, no para... Y yo creo que eso, Cristian, hay que explicarlo muy bien. El presupuesto... discutamos los puntos que tiene el presupuesto y discutamos lo que significa el cambio de pensiones. Sí, tenemos un llamado. Voy a discutir inmediatamente eso, pero vamos a atender a un auditor que nos está llamando. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Tremendo placer escucharlo, Jorge Frides, Cristian. Freddy Cárcamo Díaz, presidente del Sindicato Unimar. ¿Cómo le va? Hola, Freddy, ¿cómo estás? Hola, Freddy, un placer de escucharlo. Muy bien, amigos. Cortito, una pregunta. ¿Sabe? Uno de repente da gusto cuando tiene la oportunidad de estar en su casa, ¿cierto? Y poder escuchar estos programas. Yo soy un fiero auditor de Radio Presidente Ibáñez, por el hecho que siempre hemos tenido el espacio, siempre hemos tenido la oportunidad, y además es una radio con libertad de expresión, que eso es muy difícil de encontrarlo, no solamente en la región, también en Chile. Bajo este contexto, bueno, ¿para qué hablar del despelote, hablando en términos vulgares, que tenemos en este país, no solamente en la región? Hoy día acabo de salir a dar una vuelta por los supermercados y encuentro el diario Pingüino sale con un tremendo titular sobre el presidente de la UMAC, si no me equivoco. O sea, éticamente el Pingüino no tiene moral para decir que que un presidente de una universidad está haciendo un aprovechamiento político, cuando ellos más que nadie han aprovechado la política, ¿cierto?, con el ex diputado Marino. Y, o sea, es falta de ética. Vemos al señor Arco, abogado, haciéndose pasar por superhéroe con ataques policiales, entre comillas, siendo un abogado de la región, con la señora con pistola a fogueo. O sea, hoy en día el tema político o la derecha no tiene moral para hablar de estas cosas. Pero yo solamente quería hacerle dos preguntas. La primera a Jorge. Jorge sabe, en el contexto de aprovechar que usted, cierto, fue director del hospital regional y es un médico muy conocido, muy querido en esta región, solamente hacer una pregunta. Quiero que me dé una explicación, por favor, porque yo no entiendo nada de lo que acaba de decir unos días el señor Malanis, el referente que somos top de salud en el mundo, primero que nada. ¿Cómo no? Y en segundo lugar, para Cristian, es cómo arreglamos esto, Cristian. O sea, hoy en día vemos una tremenda desesperación en las calles de nuestro país, en Punta Arenas, etcétera, etcétera, y tenemos un presidente absolutamente ciego, que no tiene ninguna capacidad política para tratar de entender que hay millones de personas en las calles tratando de que se arreglen, ¿cierto?, todas nuestras demandas sociales. No sé si todas, pero puntualmente el tema de la salud, puntualmente el tema de la AFP. Solamente esas dos preguntas, amigo, no le quito más tiempo. Un abrazo a los dos. Muy agradecido por la pregunta. Felicitarte, y si estás escuchando todavía, antes de contestar... se nos fue la llamada, pero quería preguntarle, porque en el ámbito de los supermercados es la fiel expresión en Chile de lo que tú hablabas, de este individualismo consumista, y es muy interesante. He escuchado a varios trabajadores de supermercados el hecho de poder volver más temprano, claro, a la casa, a su lugar cuando había una discusión también desde el Parlamento de la cantidad de horas trabajadas, de inclusive toda la pelea que hubo en algún momento, que se nos iba a caer la economía porque iban a haber feriados irrenunciables. Tú lo recuerdas, unos años atrás. Y de lo que ha significado también esta red que no conversa con los almacenes de barrio, pudiendo ser efectivamente en un estado mucho más apañador, tener ciertos horarios, ciertos espacios para que socialmente la gente se pueda desarrollar. Así que, bueno, agradecemos el llamado y tal vez partir con el tema de salud. Yo creo que tiene que ver con la irrealidad de los números tecnocráticos que habitualmente tenemos.
efectivamente uno podría ver los números grandes de la macroeconomía chilena y el país está equilibrado. Claro. El per cápita está el más alto de Latinoamérica, pero la distribución dentro de lo que uno llamaría la microeconomía o la microsalud es donde tenemos cero problemas. Y yo creo que hay un primer gran error, tratar de explicar lo inexplicable, y en este contexto volvemos a lo que tú decías al principio. Las autoridades actuales tienen que tener tremendo cuidado del vocabulario que se usa, sobre todo cuando se ha despertado y se ha manifestado esta indignación de lo que pasa todos los días a los chilenos. Resumiendo, ¿en qué se basaba el ministro para hablar del modelo chileno? Que tenemos amplias coberturas en vacunas, tenemos un control de niños sanos amplio y una esperanza de vida aceptable y alta. El punto en la microsalud es cómo llegan estos adultos mayores a esos 80, a esa esperanza de vida. ¿En qué condiciones? Y eso no lo dicen los números. Lo otro, en el ámbito de salud infantil, son los mínimos que hoy día uno podría pedir y que están logrados hace muchos años. Inclusive uno podría decir previo al año 73, que fue el golpe de Estado. El Chile, no tanto por el foco, sino que por lo que pasó en salud desde el año 52 y probablemente desde el 24 con lo que fue el seguro social y después el seguro obrero. Exacto. Y después lo que fue el Sistema Nacional de Salud, que hace muchos años que elementos básicos, y vuelvo a insistir, básicos, los tiene relativamente ordenados. Pero todos sabemos que hay serios problemas y debo reconocerlo, acá el gobierno regional en Magallanes ha hecho un esfuerzo gigante para tratar de cooperar en un poquito ese granito de arena para mejorar un tema tan sensible, probablemente uno de los 2 o 3 problemas principales que ha puesto la gente en las movilizaciones. Y en eso todos sabemos, y por eso hay que ser muy cuidadosos, de que hay gente que espera eternamente en una lista de espera, que espera ser operado de una cadera, que espera ser operado de la vesícula, que espera ser tratado eficientemente en los tiempos adecuados de un cáncer. Es un sistema que en el ámbito de urgencia máxima, como un infarto, puede entrar rápido, claro, pero en la urgencia relativa se queda parado y finalmente no hay peor cosa que le puede pasar a un chileno o a una chilena que quedar en una lista de espera, porque aparte está lo que hablábamos al principio, la incertidumbre permanente, si me van a llamar o no me van a llamar. ¿Y qué pasa? ¿Qué escuchamos nosotros en estas movilizaciones y que lo escuchábamos permanentemente en los años anteriores cuando se ha hablado de lista de espera? Que las familias las llaman cuando la mamá, el papá ha fallecido. Exactamente. Entonces, efectivamente el sistema de salud ha respondido hace muchos años a temas básicos, pero hoy día cuando hay que responder al perfil epidemiológico de la gente, al daño sanitario que tiene, estamos muy lejos. Y finalmente responde al modelo que ya está instaurado, que un 15% de la población que está en ISAPRE concentra el 50% del gasto de la población, siendo la más sana, la con mayor recurso y la más joven, y el otro 80% de la población, 85% de la población, es el más demandante, que es el que tiene más pobreza, que es más viejo y más enfermo, concentra la otra mitad de los recursos. Lo que sobra. O sea, lo mismo que ocurre en la economía con la distribución de los recursos del país, ocurre en salud. Y lo mismo ocurre en educación. Y en ese aspecto hay que hacer lo que está haciendo la gente en la calle. Decir, esto basta. Justamente. Antes que nos vayamos a la pausa... Se tenían que preguntar, ¿eh? Sí, y yendo a la otra pregunta, pero antes que nos vayamos a la pausa, ¿cómo se soluciona todo esto? Yo, en realidad, fórmulas mágicas no existen, pero desde mi punto de vista, yo creo que este problema tiene 3 aristas. Una arista es el tema constitucional, que hoy día está en curso, pero que todavía falta... hay que decirlo, solamente te voy disparando. No es buena la palabra en este momento, pero es un curso que está frágil. Sí, a eso voy. Es un curso efectivamente que no está muy claro y que por lo tanto hay que transparentarlo mucho y que además es de muy largo plazo.
esto pudiese haberse acortado por la celeridad que necesita y porque además ya se han hecho ensayos respecto a lo que la gente quiere. En el gobierno anterior se hicieron cabildos, se hizo un proceso constituyente ya inmaterial. Los municipios también han trabajado en cabildos que van a celebrarse próximamente, pero hay municipios que ya han celebrado, o espacios que se han desarrollado a través de universidades, juntas de vecinos, diversas organizaciones sociales donde también se han hecho cabildos y que son insumos suficientes como para tomar esa información y procesarla. Por lo tanto, yo creo que el curso constitucional, si bien es cierto, están dando, es frágil como tú dices, pero además es de demasiado largo plazo y esos plazos yo creo que hay que acortarlos. Ese como primer punto, como primera pata de esta mesa. Tiene 3 patas a mi juicio. La segunda pata de esta mesa tiene que ver con las demandas inmediatas. Y esas demandas inmediatas requieren algunos gestos y algunas acciones. Dentro de los gestos, son gestos de humildad con respecto a la clase política. Yo creo que cuando se cambió el gabinete completo era un buen gesto, pero fue echado a perder inmediatamente al no reemplazar a todos los ministros y hacer simplemente enroque. El presidente y la clase política tiene que hacer gestos importantes para la ciudadanía. Mayor humildad, escuchar más y, por ejemplo, llamar a los actores sociales a empezar a conversar y no simplemente hacer este trabajo desde la cúpula. El gesto de bajarse la dieta, el sueldo. Claro. Y gesto inmediato, no más reelecciones, de ninguna especie. Y eso lo estamos todavía esperando. Exacto. Sin letras chicas. Sin letras chicas, pero ninguna reelección. El que es diputado un periodo perfecto, si lo hizo muy bien, impecable, pero eso es lo que esperábamos, que lo hiciera bien. Exacto. Así que váyase para su casa nomás. Pero, o aporte en otro ámbito. O aporte en otro ámbito. Ahora, si los 4 años hay un parlamentario que lo hizo mal, oiga, yo no quiero esperar los 4 años para removerlo. Es hay que removerlo antes. Entonces, estos gestos son los que la ciudadanía necesita. Pero además de esos gestos, políticas concretas apuntando, porque las demandas son muchas. Hay que tomar 3 o 4 cosas importantes, no se pueden tomar más, evidentemente. Pero un tema pudiese ser, por ejemplo, lo que tú señalas del tema salud, que es reformar totalmente el sistema ISAPRE y que exista solo un gran fondo nacional y que la ISAPRE actúen como seguro complementario para el que tenga más ingresos y quiera tener una salud un poco distinta, bueno, que pague adicional, pero que pague la hotelería. Que pague la hotelería. Pero no el acceso igualitario. Pero no el acceso, no la base general. Exacto. De esta construcción y además que aporte al fondo global, porque finalmente lo que termina ocurriendo cuando esa persona está vieja o está enferma o está cesante, la ISAPRE le da la PLR. Entonces necesitamos a una masa de trabajadores que esté en globo en esta comunidad, ¿cierto? En este colectivo, aportando un fondo que es un fondo de prestación social al final. Entonces, ahí hay un tema importante que tocar, pero también el otro tema importante que yo no dejaría pasar es el tema de la AFP. Y a pesar de que esto se ha abordado de varias formas y que se ha planteado de muchas herramientas, las herramientas que se han seguido planteando siguen siendo más AFP. Y lo que la gente en la calle grita es no más AFP. Hay algunos que han defendido que no importa cómo sea el gato, del color que sea, lo importante es que hace ratones, sí, pero el gato también es importante, de partida tiene que ser un gato. Exacto. Un perro no puede ser, un murciélago no puede ser. Entonces, lo que tenemos no es un gato que ande cazando ratones. Podríamos, Cristian, pensar, y lo hablamos y lo profundizamos a la vuelta, de un pequeño lapsus que vamos a tener, un pequeño intermedio. Podríamos decir, así como la ISAPRE debieran ser complementarias, las AFP podrían ser perfectamente un sistema de ahorro voluntario complementario. Como existen los ahorros previsionales voluntarios, efectivamente. Sí, lo podemos abordar más adelante con detalle, pero yo diría que ahí hay 2 patas importantes, salud, educación. Pero salud además tiene más detallitos, como el tema de los medicamentos. Exacto. Y en el tema de los medicamentos, que sería una lista dentro del gran tema de salud, evidentemente que eso es perfectamente abordable porque en otros países y en general. O sea, ya estamos cerca y de abordarlo como corresponde, claro, y de frente a la gente, absolutamente. Claro, y con bandas de precio. Con bandas de precio, evidentemente, o con bandas de márgenes, por último. Es que bandas de márgenes, claro, en realidad, más que fijar precios, tú fijas ganancias. Claro, y finalmente, si hay una farmacia y vende champú, bueno, que marginen el champú todo lo que quiera, pero los medicamentos valen lo que valen. Ya hay un arancel fijado, tal como existe el arancel FONASA. El medicamento para el diabético, para el hipertenso, el medicamento que efectivamente no es que económicamente no es una opción, es una obligación, tiene que tener el Estado la capacidad de intervenirlo. Además que en economía eso se llaman bienes con demanda inelástica, por lo tanto no importa el precio que valga, la gente los tiene que consumir, pero eso significa entonces que el oferente se está aprovechando porque está execrando en exceso, está sacando toda la plata que puede para una cuestión que en todas partes del mundo esta cuestión está absolutamente regulada y con una banda de márgenes que termina incidiendo en un precio fijo. Yo creo que efectivamente entonces en esta segunda parte de la mesa hay que tomar algunos temas relevantes, medicamentos, salud, AFP y profundizar el tema de la educación, por supuesto. Exacto. Y a eso podríamos sumar el ámbito de barrio, de acceso. No puede ser que tengamos
claro, pero distintos espacios públicos. Esta marginalidad efectivamente que es para todo, hasta para la cantidad de árboles o áreas verdes. Exacto. Claro, pero hay que elegir un par de temas, no pueden ser todos. No, y la gente recién que nos llamó, y agradecemos nuevamente ahí la conversación, entiende la gente que no se puede hacer todo al mismo tiempo. Pero hay urgencia. Y la gente claramente ha dejado la urgencia en el ámbito de AFP y salud en primer lugar. Sí, pero con todo, uno también, si es que uno propone un sistema, no es para que funcione mañana. La gente va a entender que esto necesita una gradualidad, pero hay que entregarle la fórmula. Y la fórmula y el calendario claro, y la gradualidad no puede ser a 10 años. La gradualidad tendrá que ser a 2 o 3 años, pero no más que eso. Y la tercera pata de la mesa, ya dije, Constitución la primera pata, la mal llamada agenda social del presidente, que tiene que ser una agenda política con cuestiones contundentes, y la tercera pata tendría que ser, y tiene que ser, esta cuestión relacionada con el orden público, y en ese orden público está el tema de Carabineros, derechos humanos y la delincuencia. Carabineros hay que adoctrinarlo en el sentido de entregarle una formación adecuada a lo que significa el rol de una policía. Eso también va a requerir seguramente una reformulación a largo plazo. Pero en lo pronto. De hecho, antes del episodio ya se necesitaba. La discusión era cómo había una reformulación, y esto yo creo que hay que aclararlo. Sobre todo lo que fue la dirección de Carabineros, la oficialidad. El mando, claro. Pero Carabineros necesita entender de que los ciudadanos que se manifiestan son ciudadanos, no son vándalos. Y necesita entender de que los vándalos son delincuentes. Entonces no puede corretear a los saqueadores para tomar presos a los manifestantes. Es al revés. Tiene que proteger a los manifestantes y detener y llevarse preso a los saqueadores. Y no ocupar la excusa de que es que si yo voy a tomar a los saqueadores, el procedimiento de detención se demora como 4 o 5 horas y por lo tanto no voy a poder seguir reprimiendo a los manifestantes, que esas son las explicaciones tontas que han dado un montón de coroneles y altos mandos de Carabineros. Por lo tanto, Carabineros tiene que entender que tiene que cumplir un rol de orden y de protección a la vida de las personas con respeto a los derechos humanos. Tiene que entender también qué es el derecho humano, porque no puede ser que un carabinero encuentre normal desnudar a una persona y que eso está bien hecho. O sea, necesita una formación mucho más acabada del tema carabinero. Pero por otro lado, con balina al cuerpo. Y lo otro que además disparar, ¿por qué? Para aleccionar a los manifestantes, para castigar al manifestante, para causar miedo al manifestante. Yo he visto algunas detenciones de gente que ha andado con pistola, y en otros países esa persona estaría hoy día muerta, abatida. Pero sin embargo, como es una persona de barrio alto, con vehículo, finalmente también Carabinero ocupa la marginalidad y la segregación para decir, si es de clase alta, hay que llevarlo ni siquiera esposado, a pesar de que está armado disparando, y si es de clase baja, bueno, darle con todo y ojalá sacarle el ojo, que es lo que está haciendo. Entonces, el problema es que Carabinero está actuando como una guardia pretoriana de la oligarquía, y no como una policía de todos los chilenos para proteger el orden del país. Entonces hay un tema fundamental. Con la delincuencia hay que ser rígido, seguro en la decisión, y hay que detener a los narcotraficantes, hay que detener a los saqueadores, hay que detener a los delincuentes, pero además hay que tener claridad en la gradualidad, porque no puede ser que a un vándalo lo agarren a balazo y a un narcotraficante prácticamente le colocan una alfombra para que siga caminando por ahí. Entonces hay que colocar medidas fuertes en cuanto al orden. Esto no se puede salir de control, pero tampoco puede ser de que Carabineros actúe sin inteligencia y que además se trate de delincuente, de dar el carácter de delictual a todo tipo de manifestación cuando no es así. Y por otro lado, no se puede hacer seguimiento de inteligencia a los dirigentes sindicales y no se hace seguimiento de inteligencia a las bandas delictuales. Claro. Entonces estamos perdidos en el foco. O sea, ¿a qué estamos qué entendemos por delincuente? O sea, lo que uno espera es algunas imágenes que hemos tenido esta semana, teniendo investigaciones de Carabineros yendo focalmente a quienes hicieron estos saqueos, claro, que están ligados a bandas de narcotráfico, y a delincuentes habituales. Exacto. Pero además también que la autoridad política entienda, y no como las burras que habló el intendente de Valparaíso, que yo a ese te dicen destituirlo hoy día. No puede decir de que Carabineros no puede actuar porque le quitaron, está amarrado porque no puede, está amarrado a mano porque no puede vulnerar los derechos humanos. No entiende lo que son los derechos humanos, y versus con la protección o la impunidad que pudiese ser la delincuencia. Con la misma claridad
que estamos todos contra la violencia, nadie puede relativizar el tema de los derechos humanos, nadie. Como hemos tenido algunos actores, yo creo que realmente a esta altura del siglo, absolutamente con un poquito de desequilibrio. Y además que el tratar de tener esta ley anti-encapuchado, esta ley, son leyes absurdas. Si todo esto ya existe en el ordenamiento penal, el delito saqueo es desviar es desviar la atención, y es gastar el tiempo en tonteras. Oiga, si ya el que saquea, ya ese delito está tipificado, el que hace vandalismo, ese delito está tipificado, el que amenaza, ese delito está tipificado, el que dispara, ese delito está tipificado. Todos estos delitos están tipificados. El punto es que Carabineros tiene que primero tener un profesionalismo en su actuar y detener adecuadamente para que la Fiscalía después pueda perseguir y encarcelar. Porque de lo que la Fiscalía se queja es que solo el 2% de los procedimientos terminan en detenciones adecuadas, porque el otro 98% Carabineros hizo mal el peritaje, o tomó las pruebas con la mano, o no leyó los derechos al detenido, o no se identificó como Carabinero. Oye, Cristian, mira, hagamos un alto. Hagamos el alto, sí. Ahí están muchas patas de la mesa. Y conversemos de los pasos que se han dado, los pasos que vienen, y bajémoslo un poquito al territorio, junto con la elección de los que van a estar en la Asamblea Constituyente. Vamos a tener la elección de quienes han sido protagonistas en este tiempo, que son los alcaldes y alcaldesas, y un tema nuevo para la democracia, como son las democracias regionales. Sí. Vamos a la pausa. Mañana al fin mis hijos tendrán tierra y paz. Al morir la tarde tras de los cerros, el mismo sol que en mi tierra me alumbrara con calor, ya se esconde lentamente, sin sentir hoy su tibieza como ayer, despertando en mi nostalgia por volver. Más nace aquí en el confín una nueva esperanza, me hace llorar con mi mujer los frutos de suelo, y mañana al fin mis hijos tendrán tierra y paz. Mas nace aquí en el confín una nueva
Estamos de regreso aquí en Zona Extrema, en la radio Presidente Ibáñez, en la radio con historia, después de esta agradable música y pausa. Y habíamos quedado pendientes con algunos temitas, Jorge. Bueno, te dejo a ti la palabra que partas primero con la... Bueno, particularmente voy a partir con un tema que nos consultaron en el tema de salud. El tema de salud, fíjate que hay consenso hace muchos años que este sistema de seguro y privatización entre ISAPRE y Seguro Salud FONASA tiene que cambiar, así como hubo una gran reforma en el ámbito sanitario con el auge. Yo creo que la próxima gran reforma, y es lo que pide la gente, es que los recursos en salud pública estén al servicio de toda la población y no de un grupo de la población, y no que subsidiemos finalmente a un sistema privado. Y voy a dar varios ejemplos. Hoy día, por ejemplo, en ISAPRE, una persona que tiene un infarto en Porvenir, en William, su garantía para resolver el infarto es en Santiago, porque así lo dice su programa de salud, su plan. Y para que sea atendido sin cobertura garantizada, tiene que renunciar a su garantía. ¿Y dónde termina siendo atendido? Pregúntame. En el hospital. En el hospital público de Magallanes, donde finalmente... Él no ha puesto ningún peso. O sea, por lo menos el aporte individual que ponen todos los chilenos en el ámbito de FONASA, lo ha puesto en un sistema privado que tiene enormes ganancias, que está verticalizado, en que los dueños de la ISAPRE son los dueños de las clínicas y son dueños de los ámbitos ambulatorios. Y finalmente es el sistema de salud pública el que tiene que dar cobertura a toda la población en vacunas, a toda la población en soportes de emergencia. O sea, si tenemos un accidente, cualquier persona que se accidente en la calle no la recoge su ISAPRE. ¿Quién la recoge? El SAMU. El sistema público. El sistema público, con todas las falencias que tiene el sistema, pero lo recoge el sistema público. Entonces, hay consenso hace muchos años en distintos gobiernos. El mismo ministro Mañalich, en el primer gobierno del presidente Piñera, dijo, sabe que ya es el momento de que pasemos a un sistema nacional de salud, un sistema de seguro nacional de salud, y que aquellos que desean tener más hotelería en la atención, que la paguen aparte, que la paguen con un sobreseguro que podría ser el ámbito de ISAPRE. Pero no podemos tener la mitad del gasto de salud concentrado en... La mitad de los médicos de Chile está en el sistema privado de salud. La mitad de la oferta de camas del país está en el sistema privado. La mitad del gasto sanitario está para el 12 al 15% de la población, vuelvo a insistir, que es la que tiene mejores condiciones, tanto de salud como de edad y de cobertura de dinero. Y de cobertura de dinero. Entonces, ahí hay que dar un paso, ponernos acuerdos que tienen que haber garantías mínimas de un plan universal. No pueden pasar, así como tenemos el GES en algunas patologías, hay patologías que no pueden esperar eternamente y que debieran ser relativamente similar para todos. En salud tiene que llover igual para todos, y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco. Entonces, ahí en salud hemos tenido leyes de ISAPRE 1, leyes de ISAPRE 2, leyes de ISAPRE 3, y realmente lo que hay que hacer es un cambio profundo del modelo de salud, y yo creo que hoy día se están dando las condiciones. ¿Qué pasa? Que todavía no tenemos ningún proyecto de salud que vaya al fondo del asunto, no tenemos ninguna iniciativa del Ejecutivo para plantearlo, y eso hoy día se puede hacer porque es una redistribución del modelo para, inclusive, y autofinanciado, ¿no? Y autofinanciado. Porque la gente va a seguir poniendo el 7%. Justamente los recursos están planteados, así que ahí hay un esfuerzo. Y es cambiar de bolsillo la plata. Y lo otro, para explicarlo muy bien a la gente, hay sistemas básicos que uno no puede dejar de consumirlos. Y uno de esos, por ejemplo, son los servicios básicos del agua, de la luz. Uno los tiene que consumir, y como es su obligación consumirlo, el Estado los regula. Y les dice, ¿sabe qué? Usted puede ganar hasta un 7% sobre el gasto que presenta. Y la inversión que haya hecho. ¿Cierto? Los medicamentos en todas partes, o en la gran mayoría de los países desarrollados, tienen el mismo concepto, que es un bien insustituible. Justamente. Y que la gente lo va a consumir sí o sí. No se puede negar a consumirlo, si lo tiene que consumir. Entonces, ¿qué hacen los estados también? Colocar una banda de precio a los medicamentos. Y aquí hemos escuchado
hay ganancias del 1000, 2000, 3000%, que eso cualquier parte del mundo se llama usura. Exacto. Y que está penado por la ley. O sea, en otros países, la usura que han hecho con los medicamentos significaría que mucha gente debiera estar presa. De hecho, te voy a agregar algo más. Respecto de este tema de aportar el 7% a un fondo, ¿cierto? Eso es lo que es la lógica de los sistemas de seguros. Porque en los sistemas individuales, yo estoy pagando contra el siniestro particular de una persona, pero si lo coloco en un grupo de personas, el riesgo, la siniestralidad, evidentemente que baja y esto se abarata. Entonces, la lógica dice que tiene que haber una gran masa de cotizantes, ¿cierto?, a un mismo fondo. Y no estas cuestiones individuales, porque eso no es rentable. Y un detalle, que no han mentido, o sea, se ha mentido permanentemente, que el sistema de salud es poco eficiente y que el sistema privado es más eficiente. Esto no es así. De hecho, el sistema de privado no funciona en los siniestros. Los siniestros no funcionan, y aparte, o sea, cualquier emergencia, y doy un ejemplo, cuando tuvimos la crisis del H1N1, de la influenza, exacto, quien tuvo que responder sanitariamente es el sistema público, porque quedó absolutamente colapsado el sistema privado con su gente, así que tuvo que responder el sistema público, por decir una emergencia. Hay un ejemplo que es falaz de que el sistema pero privado aparte los costos del sistema privado, exacto, para explicarle el día cama en un sistema público cuesta, con lo que significa quienes han estado en el hospital y saben el soporte que tienen, cuesta alrededor de 200.000 pesos el día cama. En el sistema privado eso mismo cuesta casi 1.000.000 pesos. Exacto. Y eso es por la ineficiencia, justamente, y por los márgenes de ganancia. Y porque pueden traspasar los precios, porque esto es tautología, pero no es cierto que las empresas privadas sean más eficientes. Lo que pasa es que en todos los sectores, mientras sus ineficiencias las pueda traspasar a costo y por lo tanto después a precio, eso quiere decir que el consumidor es que paga la ineficiencia del sistema privado. Exacto. El sistema público tiene que ser eficiente porque no tiene cómo traspasarle el costo a nadie. Y uno tiene que ser claro con esto. No significa que el Estado tiene que ponerse a producir la fruta, o tiene que ponerse a producir el comercio. Exacto. Son cosas que el mercado por sí mismo no puede proveer, que tiene que entregarlo el Estado. De hecho, esto de que los medicamentos estén entregados a la libre oferta y demanda, y más bien a la libre oferta, o que existe un sistema medio privado de salud, no es parte del modelo neoliberal. Eso no es neoliberalismo. Eso derechamente es un robo, es una usura, no está enmarcado en el sistema neoliberal. O sea, de hecho, han habido, los últimos 3 premios Nobel de Economía han hablado de cómo se ha abusado del modelo capitalista. Exactamente. Y cómo se tiene que volver a un rol regulador del Estado en forma muy importante. Claro, porque el cerco se ha corrido demasiado y el sistema neoliberal, o sea, el sistema que está en Chile no es neoliberal, es mucho más allá que neoliberal. Como dirían algunos, mercantilista. Mercantilista, absolutamente. Y usurero. Porque en el capitalismo hay varios sistemas neoliberales. Uno, el que tiene Chile es 8, pero hay algunos más donde también se regulan. O sea, hay estados sociales, exacto, que son capitalistas. Claro. Pero el resguardo social, que es la angustia que tiene todo chileno, en su jubilación, en la salud, en el barrio, en la vivienda, en la educación, está regulado y está sensibilizado para toda la sociedad en iguales condiciones. Se nos está yendo el tiempo, pero para poder abordar la última... Sí, dale, eso en los últimos minutos, para poder abordar lo que se nos viene con los delegados, ¿cierto? Y lo que se nos viene con las elecciones de alcalde y lo que se nos viene con la elección de gobernadores. Los roles que van a tener, porque a veces hay algunos también que intentan confundir qué va a hacer el gobernador. Y para dejarlo clarito, el gobierno regional es una especie de municipio grande, no es un país chico. Por lo tanto, no dictamos leyes, no hacemos impuestos, no hacemos lo que queremos. Hay unas cuestiones específicas que es lo que tiene que hacer el gobierno regional, y eso está decretado desde el año 92, desde cuando se crearon, es la administración del territorio y básicamente preocuparse de la infraestructura, de la productividad, ¿cierto? Y en algunas áreas del desarrollo social de las personas. Y probablemente en el ámbito concreto va a manejar el marco del FNDR más los ingresos regionales de leyes especiales, como el Fondema acá en la región. O sea, va a ser una distribución en acuerdo con los municipios y en acuerdo con el Consejo Regional, que es lo que se va a pelear, es cuánta autonomía de ese manejo van a tener los territorios. Sí, yo de hecho tengo una propuesta a propósito del cambio constitucional, porque a mí me gusta el cambio constitucional más allá de por los derechos o principios que tienen que estar en la Constitución, por el sistema político. Absolutamente. Y de hecho una modificación que haría es que eliminaría el gobierno regional metropolitano.
porque la idea de crear gobierno regional es justamente para descentralizar. Y si le coloco un gobierno regional a la capital... Nuevo concentrar. Claro, entonces, y de hecho voy a estar eligiendo el próximo presidente en las regionales. Exactamente. Entonces, y además, si con la idea de regionalizar se trató de darle ventajas a las regiones que no tenían, o igualar un poco la cancha, si le creo un gobierno regional al área metropolitana, no le estoy dando ninguna ventaja a las regiones. Entonces, justamente por eso yo tengo esa propuesta, y yo creo que habría que empezar a pensar que otras propuestas... Y un detalle que acá ha sido discutido majaderamente: ninguna ganancia de las postergaciones históricas, como son la descentralización, son totales. Claro. Porque acá aquellos que se oponen y atención a quienes nos escuchan, aquellos que se oponen a avanzar en la descentralización y a la elección, por ejemplo, de gobernadores, están tirando la pelota por falta de competencias y otras cosas. Claro. Pero en realidad ya el hecho de tener un intendente o una intendenta electa por la gente y que no dependa, como ha pasado en este gobierno, que cada vez que no funcione lo sacan y nuevamente parte la región con todos los retrasos en cero. Eso ya significa de ahí hacia adelante solamente ganancia. De hecho, le da más gobernabilidad a la región el hecho que sea electo, porque va a tener los 4 años de mandato, mientras que lo que ha ocurrido ahora, y tú lo señalas muy bien, es que hemos tenido incertidumbre. El primer gobierno de Piñera tuvimos 4 intendentes, 1 por año. En este gobierno actual de Piñera hemos tenido 3 intendentes en solo 2 años. Exacto. O sea, yo no sé si cuántos intendentes más vamos a tener. Esperemos que no. Tú ibas a mencionar, me gustaría profundizar en el ámbito de la AFP. ¿Cómo seguimos en pensiones? ¿Cómo seguimos en pensiones? Que un tema, claro. Yo creo que, a mi parecer, desde el punto de vista de urgencia, es el tema que tenemos que sacar adelante ahora. Sí, o sea, de partida hay una cosa que la gente igual tiene que tener en cuenta, y es que la comisión que cobra la AFP por administrar el fondo, si el fondo está cubierto por el 10% de las cotizaciones y la comisión y seguro bordea el 1,5% más o menos, quiere decir que le están cobrando alrededor de un 15% de comisión. Eso es excesivamente caro. Entonces, eso sin contar todos los chanchuscos, claro, desde el punto de vista... O sea, primero para decirle, mire, esta cuestión, este sistema es muy caro. Es carísimo. Es muy caro. Luego, en 40 años de funcionamiento del sistema ha demostrado también que no es rentable. Entonces, si es caro... Probablemente más rentable los fondos mutuos, por dar un ejemplo de modelo económico. De hecho, para que la gente lo tenga claro, la Tesorería General de la República, que tiene toda la caja de Chile, hace inversiones todos los días. Inversión, retiro de inversión. Por lo tanto, el Estado, que no ha quebrado nunca y que ha mantenido un presupuesto que no ha bajado, significa que sabe administrar mucho mejor los recursos que la AFP. ¿Ya? Por lo tanto, es mentira también decir de que el Estado administra mal, porque hemos demostrado que administra bastante bien. Y más encima, estas AFP le hemos hecho un muy buen negocio a aseguradoras internacionales, porque hoy día las AFP, que eran recursos inicialmente chilenos, hoy día son extranjeros. Porque se pasó digamos las cosas como son transnacionales. Son transnacionales, exactamente. Que no les importa en nada el asegurado o el jubilado que está en Magallanes. Y de hecho, mucha de esa inversión, que solo se coloca en valores especulativos, nos priva al país de hacer inversión en el propio país, como inversión en infraestructura, en carretera, que por sí solo es rentable. Entonces, también el punto es en lo que se invierte. En ciencia. En ciencias, por ejemplo, que claro, siempre se ha entendido eso como un gasto, y en realidad la ciencia es el futuro, siempre ha sido el futuro. Y hay un detallito también. Las AFP tienen 2 trabajos: invertir, que no lo hacen porque además lo mandatan a otras que inviertan. Quien quiera leer el libro Los Sanhattan, de Sanhattan, ¿cierto? Donde están los leones de Sanhattan, se muestra cómo nacieron la AFP, y se muestra, por ejemplo, que la AFP, una vez que tenían la plata, tuvieron que buscar corredores de bolsa para que administraran esos recursos, porque ellos no sabían administrar. Primera cosa. Y la segunda pega... no responda como una solución social, hay que decirlo también. Y no responde, claro. Pero la segunda pega que hace la AFP es cobrar. ¿Qué tienen que cobrar? Las cotizaciones. Si la plata es del trabajador, la AFP tiene que invertir, y por lo tanto tiene que cobrarle a los empleadores las cotizaciones. Y resulta que tenemos un daño previsional enorme, sobre todo en municipios, en corporaciones municipales que no han pagado las cotizaciones de sus trabajadores, y en cualquier otro lugar, cuando alguien debe plata y tiene bienes, lo embargan y lo quiebran para rematar los bienes, para pagarse con esos bienes la deuda. Entonces resulta que los trabajadores tienen un daño previsional enorme, porque las AFP no han hecho el trabajo de hacer la cobranza. 2 trabajos tiene la AFP: invertir, que no lo hacen porque lo hacen a través de corredores de bolsa, y cobrar, que tampoco lo hacen porque por algo existe el daño previsional que existe. Eso quiere decir entonces que la AFP, primera cosa, no han hecho ninguno de sus 2 trabajos. Y nos va a quedar para el próximo programa, cuando nos volvamos a juntar, cuáles son las soluciones y las alternativas, porque también nos han dicho, esto no puede cambiar. ¿Por qué no? Y Chile es uno de los pocos, sino el único, exacto, que tiene un modelo de exclusivamente capitalización individual. Exacto. Aquí el esfuerzo que se tiene que hacer es gigante. Mire,
solo para tenerlo claro, no es cierto que todo el sistema de cotizaciones sea o de pensiones sea privado. También hay un sistema público que es Capredena y lo que tienen las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y bueno, y todavía quedan muchos INP que Claro. tuvieron la inteligencia De quedarse. o más que la inteligencia, tuvieron la prudencia de no cambiarse al sistema de AFP, que sigue siendo Exacto. un sistema solidario de jubilación del Estado. Pero son los que se pudieron quedar. Exacto. Porque no hay una alternativa para el trabajador del sector O privado en este momento. o del sector público. Pero hay un sistema distinto para las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí hay que pensar seriamente, esto no es un cambio que se haga de un día para otro, pero evidentemente hoy día el Estado paga alrededor de, si es que uno ve lo que administra Capredena, ¿cierto? Ellos administran más o menos del 100% de los recursos, el 94% de los recursos están puestos por el Estado y solo el 6% con la cotización de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Lo que significa que hay un trabajo que hacer porque evidentemente para algunos, los que están en FP, el Estado se desdijo, pero para otros, los que están en otro sistema, el Estado inclusive aporta más, porque si el funcionario aporta el 7% en salud, ¿ya? Y además tiene que aportar para la pensión, y yo te estoy diciendo de que el Estado aporta a todo este fondo el 94%, 94 menos 100 da 6%. Quiere decir que más encima el Estado está financiando inclusive la salud. O sea, la salud, la pensión y todo lo demás. Es decir, el funcionario de la Fuerza Armada está viviendo en un sistema de salud aportado por el Estado, de hospitales aportado por el Estado, y además de pensiones aportado al Estado, cuando su vida laboral termina a los 30 años de servicio. Y a los 30 años de servicio, ¿qué creen ustedes que hacen esos funcionarios, ese carabinero o ese funcionario de la Fuerza Armada? Es recontratada por carabineros en la Fuerza Armada para hacer otras labores. O sea, claramente, y recibiendo pensión y sueldo. El director del hospital es un ex carabinero, recibe pensión y sueldo. Y así tenemos una serie de otra gente que trabaja en los servicios públicos o en empresas del Estado como FAMAE, como ASMAR, que han sido ex militares o ex marinos y finalmente están recibiendo la pensión y además un sueldo. Por lo tanto, es hora de discutir también cuál es la edad de jubilación de los funcionarios de la Fuerza Armada, porque no puede ser que unos tengan 30 años y los que están en el lado privado tengan que trabajar inclusive más de 40, porque cuando están viejos, tan miserable es la pensión que tienen que seguir trabajando. Ahora es fundamental es fundamental en ese país desigual buscar cuáles son los caminos que nos encuentren. Y hoy día el esfuerzo, y termino con esto, han interesantes discursos y en situaciones de crisis han salido los líderes. Hay que reconocer discursos muy bien logrados del presidente de la Cámara de Diputados, Sí. con las banderas y en la moneda. Exactamente. Casi un presidente, como le llaman a Guaidó, un presidente Delegado. Sí. ¿Qué es lo que uno espera hoy día en Chile de haber que el mundo político o la institucionalidad finalmente haga sintonía con el sentir Sí. de la población? Y además, ser audaz en las medidas, no seguir pensando con las mismas soluciones de Hoy siempre. día hay que ser audaz. El mundo, Chile cambió, el 18 de octubre Chile es un Chile distinto, no va a esperar las mismas respuestas y lo que espera realmente un cambio profundo porque ya paciencia se tuvo por montones. Y por un nuevo Chile, Y todos por- esperamos que la próxima semana nos encontremos con buenas noticias. Exacto. Bueno, Un abrazo. buenas tardes, un abrazo y nos vemos el próximo sábado en Zonas Extremas por la señal de Radio Presidente Ibáñez, la radio con historia. Radio Presidente Ibáñez, 88.5 FM, 94.3 FM en Puerto Natales, ha presentado Zona Extrema. Análisis, conversación de la actualidad política, tanto nacional como regional. Zona Extrema. Le dejamos la cordial invitación para el próximo sábado, justo al mediodía, aquí en Presidente Ibáñez, la radio con historia.